Estamos en la defensa de la tesis doctoral de Catherine Cabanillas León, documento número 090798-1013, que nos está mostrando en este momento a la cámara. Catherine, decí algo para que te tome la cámara y vamos a ver si hace poco. Espera un segundito, un poquito más atrás. Ponerlo justo frente a la cámara y déjalo quieto, por favor. Un poquito más atrás, tal vez. No se ve. Pero no lo muevas tanto, hay que dejarlo un poquito atrás, con unos 30 centímetros de la cámara, y dejarlo quieto, por favor. Es el filtro que está aplicado que le distorsiona la imagen. Tendría que dejar de usar ese filtro para que se visualice el pasaporte. Ah, entonces deja de usar el filtro de... No creo, no tengo filtro. Entonces ya, perdón. No, entonces... Ya creo que era eso. A ver, ahí sí, es verdad, sí había filtro, tienes razón. No me acuerdo cuándo lo puse. Ahora, quietita la mano, por favor, en el frente y quieta. Ahora sí, muchas gracias. ¿Ya? El título de su tesis es La conformación del campo disciplinar del diseño de interiores en Ecuador, su origen desde el arte, la arquitectura y el diseño, entre 1960 y 2005. Su directora, la doctora María Fernanda Comte Guerrero. Esta tesis está inscrita en el campo diseño y prospectiva, que incluye la línea temática original, forma y materialidad. Catherine Cabanillas León, nacida en Guayaquil, Ecuador, el 7 de octubre de 1961, centra su trabajo en el campo académico y profesional del diseño de interiores. Es magíster en diseño y evaluación de modelos educativos por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, máster en Teaching English as a Foreign Language por la Universidad de Jaén, España, y diseñadora decoradora de interiores por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, también de Guayaquil. Es además licenciada en Ciencias de la Educación, mención en inglés, por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, profesora de segunda enseñanza en la especialidad de inglés por la misma universidad. Recibió distintos reconocimientos como un diploma de excelencia en el desempeño docente, carrera de diseño de interiores por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad Tecnológica Equinoccial, Campus Salinas, Asociación de Estudiantes UTE, Salinas, Ecuador. También la mención de honor como mejor egresada a la 16ª promoción del Centro Universitario de Salinas y mejor promedio de la graduación por la Universidad Técnica Particular de Loja y la Escuela de Diseño de Decoradores de Interiores de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. En cuanto a su experiencia académica, se puede mencionar la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su Facultad de Arquitectura y Diseño, la Universidad de Guayaquil en la Facultad también de Arquitectura, pero Urbanismo, en la carrera de Diseño de Interiores, la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, La Libertad, en su Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, carrera de licenciatura en inglés, y en los comités y comisiones ejecutivas como profesora invitada a diversas universidades de América Latina y Europa. Trabajó en el libre ejercicio de su profesión, en el diseño, y ejecutó proyectos en espacios residenciales, comerciales, administrativos, educativos y efímeros. Trabajó profesionalmente en Decortex SCI de Guayaquil como diseñadora de interiores. Ha desarrollado actividades como Design Manager, mentora asociada en innovación para el Ministerio de Deportes del programa Laboratorio de Gobierno. Fue consultora en programas de innovación territorial y de servicios para numerosos gobiernos regionales. Ha sido diseñadora de productos para empresas chilenas e italianas, a la vez que ha desarrollado tareas académicas y de gestión en las universidades de Valparaíso y Federico Santa María. Es parevaluador en procesos de acreditación internacional de programas de ingeniería, profesora invitada en varios programas de posgrado en ingeniería y diseño, tanto en Chile como en el extranjero. Ha participado y participa en innumerables actividades de extensión, investigación, estudios aplicados a la tecnología. Desarrolla publicaciones desde 1986 como autora de monografías, artículos científicos, capítulos de libros y cuenta con numerosas patentes
asesorías técnicas y presentaciones en congresos académicos en el mundo entero. Su tribunal será la doctora Ana Cravino, doctora Fadu Uba, magíster en gestión de procesos educativos, KS, arquitecta y profesora superior universitaria de la Universidad de Morón, docente de la Universidad de Buenos Aires, Palermo e ITBA, investigadora categorizada por el Programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación, autora de varios artículos en Anales del Instituto de Arte Americano y libros como Enseñanza de la Arquitectura, una aproximación histórica, reflexiones sobre la historia y la crítica de arquitectura y técnica, cambios curriculares de la carrera de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires e investigación en tesis en disciplinas proyectuales. Una orientación metodológica, entre otros títulos. Está en segundo lugar la doctora Daniela Larrea Solórzano, doctora en diseño por la Universidad de Palermo, magíster en diseño gráfico digital, magíster en docencia universitaria y diseñadora gráfica publicitaria. Es docente de la Universidad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato, miembro de número de la sección académica de artes plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua. Son sus líneas de trabajo investigativo la iconografía, la historia del diseño, el diseño étnico low brow. Dentro de la Universidad de Palermo, en cruces entre cultura y diseño. Ha publicado artículos científicos y capítulos de libros derivados de estas temáticas y participado en muestras artísticas visuales en Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Portugal y Taiwán. El tercer miembro es José María Doldán, que estando en la Universidad de Columbia en este momento no pudo asistir a la defensa, entonces está reemplazado nada más y nada menos por la doctora Marina Materrese, quien es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, profesora de ciencias antropológicas en la UBA, con diploma de honor, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, CONICET, docente de posgrado, maestría en gestión de diseño y doctorado en diseño en la Universidad de Palermo, titular de la Cátedra de Teoría Antropológica, dirige la línea de investigación Investigar en Diseño como investigadora. Su disciplina es la antropología, la sociología y las ciencias políticas. Ha publicado capítulos de libros con y sin referato y forma parte del cuerpo académico de doctorado en diseño de la Universidad de Palermo desde 2014. Es hoy su directora, además de dirigir también el Centro de Investigación de la facultad. Bueno, Catherine, tu tiempo de comenzar, como sabes, tenés 40 minutos. Yo en la mitad del tiempo te voy a hacer un aviso y luego, cuando falten 5 minutos, la voz de cierre como para que tengas presente ir redondeando. Adelante, Catherine. Mucha suerte. Gracias. Ahí la pueden ver. Perfecto. ¿Sí? Ya. Bueno, primero, muy buenas tardes, ya oficialmente con todos, autoridades, miembros del tribunal, profesores, compañeros, amigos y familia. Quiero agradecer a los miembros del tribunal por haberme dado todas las recomendaciones cuando me las hicieron mediante los formularios, porque esto me permitió fortalecer mi tesis, ¿no? y orientarla mejor. Gracias por su tiempo, dedicación y por estar aquí hoy presentes en este acto. El tema de mi tesis doctoral es la conformación del campo disciplinar del diseño de interiores en Ecuador, su origen desde el arte, la arquitectura y el diseño en el periodo 1960 al 2005. Mi perfil ya lo presentó el doctor Roberto Céspedes, coordinador del doctorado, y la directora de mi tesis es la arquitecta María Fernanda Conte Guerrero, doctora en metodologías para el diseño, evaluación y mejora de planes, proyectos y programas educativos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Después del análisis realizado en este estudio, se llegó a la conclusión de que el campo disciplinar del diseño de interiores de Ecuador tiene su origen desde el arte, la arquitectura y el diseño y surge en un contexto de crecimiento comercial y se consolida con la creación de las carreras universitarias, tomando como referentes académicos el modelo de enseñanza de las escuelas contemporáneas de diseño en el periodo comprendido entre los años 1960 al 2005.
El abordaje de la tesis es tanto histórico como historiográfico y trata sobre la conformación de un campo disciplinar del diseño, por lo que comprende el ámbito del diseño y también el educativo. Para el abordaje histórico se identifican como objeto de estudio y fuentes primarias de investigación los archivos históricos de las carreras de diseño interiores. Los planes de estudio muestran las áreas temáticas y las materias correspondientes. Además, estos documentos representan también una manera simbólica las tendencias del diseño en el interior, y la cultura e intereses de las instituciones y los agentes que las crearon. El abordaje historiográfico parte de la constatación de la falta de teoría sobre el diseño de interiores y de la escasa bibliografía sobre la conformación del campo en el Ecuador. El horizonte temporal del estudio comprende el periodo de 1960 al 2005. Para esta investigación se ha considerado la división de la historia ecuatoriana realizada por el doctor Enrique Ayala Mora, que corresponde al tercer periodo de la época republicana, denominado por su autor como Proyecto Nacional de la Diversidad, con 3 momentos que los explicaremos más adelante. El horizonte espacial se corresponde a la República del Ecuador, ubicada en la región noroccidental de América del Sur. Las 3 ciudades del Ecuador donde se realiza el estudio son San Francisco de Quito, Santiago de Guayaquil y Santana de los 4 Ríos de Cuenca. Se seleccionaron estas ciudades porque ellas vieron la emergencia del campo y fue donde se crearon las primeras carreras de diseño de interiores. De ahí que la investigación indaga en los acontecimientos que se suscitaron junto con las condiciones internas y externas que brindaron escenarios favorables para la difusión, aceptación y reconocimiento del campo en el Ecuador. El estudio expone los antecedentes referenciales del estado de la cuestión. Seleccionamos algunos sobre campos disciplinarios afines y otros relacionados al diseño de interiores. En estos trabajos pudimos advertir que los autores coinciden con la noción de campo desarrollada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu para la constitución de campos disciplinares. Es así que sobre la base de estas ideas expuestas encontramos un camino a seguir. En cuanto a los trabajos diversos relacionados al diseño interiores, distinguimos las metodologías usadas, las conclusiones a las que llegaron. Y esto nos permitió enfocar el problema de la presente investigación. Respecto a esto nos preguntamos, ¿qué sucede en el Ecuador sobre el campo disciplinar del diseño de interiores? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se favoreció la emergencia del campo? ¿Cómo emergió este campo en la sociedad ecuatoriana? ¿Cuáles fueron sus vinculaciones? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál fue su devenir hasta su consolidación? Entonces, de manera general, podemos señalar que este campo disciplinar no ha estado exento de tensiones y rupturas en su trayectoria hasta definir su especificidad y su campo de actuación. Como tal, el proceso de conformación ha tenido transformaciones debido a factores como la globalización y las tecnologías, sumado a las políticas gubernamentales, que de una u otra manera han influido en su devenir. Lo cierto es que lo que hoy conocemos como el campo del diseño de interiores ha tenido un largo recorrido. Cabe señalar que en la actualidad, las publicaciones sobre este campo en el Ecuador son casi inexistentes o muy limitadas, debido a que la historia y las teorías del diseño interior siempre se han narrado desde la historia del arte, la arquitectura u otras disciplinas, ocasionando que la teoría del diseño de interiores sea escasa o pasa inadvertida. La falta de teoría del campo del diseño de interiores no es única en Ecuador, sino que también es una preocupación de autores o académicos de Europa, Oceanía e incluso Norteamérica, como Thompson, Clemens, Getman, Sees, Polma, Higgins, Lupkin, Spark, Bay y otros. Esta situación se convierte en un problema, pues todo campo necesita su propia teoría. En el caso de Ecuador, es apremiante profundizar en líneas de investigación acerca de este campo disciplinar. Por lo consiguiente, se aspira a que esta investigación sea un aporte para el campo. De aquí surge la pregunta-problema que guía esta investigación. ¿Cómo se conformó el campo disciplinar del diseño interior en Ecuador durante el periodo comprendido entre los años 1960 y 2005? De la que se establecen también otras preguntas. ¿Cómo se relaciona la teoría de la acción de Pierre Bourdieu con la conformación del campo del diseño interior en Ecuador? ¿Cómo era el contexto histórico, político y sociocultural del Ecuador que favoreció el surgimiento del campo disciplinar del diseño interiores? ¿Qué escuelas de arte favorecieron la posterior emergencia de las carreras del diseño interiores? ¿En qué forma la arquitectura moderna de Ecuador se relaciona con la creación
del campo disciplinar del diseño de interiores, cómo se crearon las primeras carreras de diseño de interiores en Ecuador y con qué modelos de enseñanza, con qué referentes de enseñanza. Bueno, establecemos la hipótesis general de modo que responda a la configuración del problema. El campo disciplinar del diseño de interiores surge en Ecuador en el contexto del boom petrolero desde el arte, la arquitectura y el diseño, tomando como referentes académicos el modelo de enseñanza de las escuelas contemporáneas de diseño para consolidarse con la creación de las carreras universitarias, en el periodo comprendido entre los años 1960 al 2005. A continuación exponemos las hipótesis de trabajo planteadas. La teoría de la acción de Pierre Bourdieu se aplica para conceptualizar la conformación del campo del diseño de interiores en el Ecuador. El contexto en el que surgió el campo disciplinar del diseño de interiores fue económicamente próspero por el boom petrolero, pero políticamente inestable por las dictaduras. Las escuelas de artes y oficios, las escuelas de bellas artes de Guayaquil, Quito y Cuenca favorecieron la posterior emergencia de las carreras de diseño de interiores, convirtiéndose el arte en uno de los orígenes del campo disciplinar. La arquitectura moderna en Ecuador se relaciona con la creación del campo disciplinar del diseño de interiores. Las primeras carreras de diseño de interiores se crearon en etapas distintas en diversas localidades en Ecuador. Tomando como referente el modelo de enseñanza de las escuelas contemporáneas de diseño. Hemos visto cómo se van conectando los antecedentes, las hipótesis, las preguntas, los problemas, lo cual nos lleva a la concreción de los objetivos. El objetivo general es analizar los factores que posibilitaron el surgimiento y consolidación del campo disciplinar del diseño de interiores en Ecuador, considerando su origen en el arte, la arquitectura y el diseño durante el periodo comprendido entre los años 1960 al 2015. De este se desprenden los objetivos específicos: conceptualizar el campo disciplinar del diseño de interiores en Ecuador por medio de la teoría de la acción de Pierre Bourdieu, caracterizar el contexto histórico, político y sociocultural que favoreció el surgimiento del campo disciplinar del diseño de interiores en Ecuador, identificar las primeras escuelas de artes y oficios, las escuelas de bellas artes de Ecuador, y su relación con la emergencia del campo disciplinar del diseño de interiores, describir la arquitectura moderna de Ecuador y su relación con el campo disciplinar del diseño de interiores a través de los arquitectos pioneros y sus obras, analizar la creación de las primeras carreras de diseño de interiores en el Ecuador y los referentes que toman, el modelo de enseñanza de las escuelas contemporáneas de diseño. Bueno, continuamos con el recorrido metodológico. Y decimos que para la presente investigación recurrimos a la metodología cualitativa y utilizamos el método de investigación descriptiva. Elaboramos un diseño no experimental de campo y documental, aplicamos métodos cualitativos que facilitaron la construcción e interpretación de los datos. Definimos los sujetos incluidos en la medición o recolección y el contexto, resultando una muestra no probabilística. Formamos 3 grupos distintos y creamos una guía de entrevista para cada uno: directivos, docentes antiguos o fundadores, docentes e investigadores. Adicionalmente, nos acogimos a la sugerencia del tribunal de entrevistar a graduados profesionales de diseño de interiores. La recolección de la información la realizamos por medio de la revisión bibliográfica y documental y por las entrevistas. La información sobre los planes de estudio de las carreras la documentamos en una ficha de registro creada para el efecto, o para este propósito. Para el análisis de datos utilizamos la técnica del análisis de contenido y documental con las fichas de análisis. Elaboramos la matriz de datos y establecimos las unidades de análisis, las categorías o variables, dimensiones, indicadores y las estrategias para alcanzar los objetivos. Esta matriz nos sirvió como método de articulación y síntesis de los descubrimientos de la investigación. Aquí están solamente las 3 primeras columnas y considerando el tiempo solo voy a nombrar las unidades de análisis. Campo disciplinar del diseño de interiores, contexto ecuatoriano, Escuela de Artes, Bellas Artes y Artes y Oficios, Arquitectura Moderna del Ecuador, las carreras de diseño de interiores, Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Santiago Guayaquil, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad Laica de Centro Rocafuerte, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de Guayaquil y Universidad de la SUAY. El desarrollo de la tesis lo iniciamos con los antecedentes del diseño, que inician a mediados del siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial. En esta etapa preliminar del diseño destaca la silla número 14 de los hermanos Tonet. Luego surgen algunos movimientos, como el movimiento Arts and Crafts, que surge en Inglaterra a las últimas décadas del siglo XIX, y luego aparece en Estados Unidos. Conformado por arquitectos, diseñadores y artesanos, que se oponía a la industrialización y la producción en serie. El movimiento Art Nouveau, que surgió a fines del siglo XIX, se consideró un sinónimo de renovación artística y se desarrolló en diversos países de Europa con distintos nombres. Sus rasgos distintivos fueron la línea larga, sinuosa y orgánica, y se empleó con mayor frecuencia en arquitectura, diseño de interiores, diseño de joyas y vidrio, carteles e ilustraciones. Se consideró un nexo entre Arts and Craft
y el diseño industrial que nace en Bauhaus. El movimiento Art Deco, que surgió en la primera década del siglo XX, y aunque su nombre proviene de la exposición de artes decorativas de París en 1925. Se caracterizó por la heterogeneidad y por la diversidad de interpretaciones, predominando la representación de formas simples, limpias, adornos geométricos o estilizados a partir de formas representativas de la naturaleza. La Escuela de Chicago, que fue determinante para el diseño como una de las primeras manifestaciones de modernidad, presentando una postura nueva y una ruptura con la historia, al adoptar los adelantos técnicos como los ascensores, la climatización y la concepción de rascacielos como elemento constitutivo del paisaje urbano, la adopción del hormigón armado, la eliminación de muros de carga, entre otros. La Deutsche Werkbund, reconocida como la precursora de algunos de los postulados del movimiento moderno, entre ellas estaba el uso de la tecnología, la buena forma, los productos industriales o la identidad corporativa empresarial. La Escuela de Diseño Bauhaus, considerada como la Escuela de Artesanía, Diseño, Arte y Arquitectura, su enseñanza comprendía el workshop, los distintos talleres y algunos cursos especiales más avanzados. Ha sido contemplada como el punto de partida del movimiento moderno también, con sus formas elementales, mobiliarios, tubos de acero, arquitectura cúbica, blanca y funcionalismo. Tuvo 3 sedes, 3 directores y según Herzog Herrand, tuvo 5 etapas diferenciadas que permiten comprender sus diferentes orientaciones. The New Bauhaus, que también basó su programa en la Bauhaus alemana y también tenía los cursos preliminares, talleres especializados y cursos de arquitectura. En el momento que se anexó con el Institute of Design, se denominó New Bauhaus y posteriormente en 1949 se anexó al Illinois Institute of Technology. La Escuela Superior de Diseño UN, que se fundó en una etapa posterior a Bauhaus, tomó sus principios de enseñanza, también iniciaba con el workshop, se complementaba con 2 años de especialización y seguido de un trabajo de tesis. La Escuela Superior aportó con una base conceptual, noción del diseño racional, sistémico y cientificista, y estableció un cimiento conciliado para las futuras escuelas de diseño. El contexto. Bueno, como ya mencionamos, el proyecto de la diversidad tuvo 3 momentos, que los voy a caracterizar rápidamente. El primero, de la crisis al auge petrolero, comprende los años 1970 a 1979, se caracterizó por una acelerada modernización de la sociedad, un significado crecimiento del Estado y la apertura de una tendencia reformista en lo político. Todo ello en medio de una inestabilidad política y vigencia de regímenes dictatoriales en su mayoría. El segundo, del auge de la crisis, de 1979 hasta el 2000, identificado por la apertura del nuevo régimen constitucional, declina el impulso reformista y cobra fuerza un giro a la derecha en medio de la década de los 80 con una profunda crisis que persistió hasta el nuevo ciclo. Y el tercer momento, desde los años 2000 hasta nuestros días, se describe como un tiempo de recomposición del país. Nos situamos en la década del 70, en la cual el auge petrolero introdujo un cambio en la estructura económica ecuatoriana. La importancia de los productos agropecuarios, que en un momento tuvieron también su boom, como el café, el cacao, el banano, perdieron importancia y fueron relegados a un segundo plano. Y el petróleo se convirtió en el elemento dinamizador de la economía ecuatoriana. En el sector privado se impulsa el comercio, lo que favoreció la emergencia del campo del diseño de interiores. Las primeras tiendas departamentales se abrieron en Guayaquil, Casa Tosi y de Prati. Y a partir de la década de 1960 se expanden a otros puntos de la ciudad de Guayaquil mismo y luego a otras ciudades del Ecuador. Los centros comerciales crecen a partir de la década del 70 y 80. El primero fue Iñaquito en 1961 en Quito, el segundo Policentro en 1969 en Guayaquil y el tercero en 1984 en Cuenca. Para el año 2005, en que termina el periodo de estudio, existían 18 centros comerciales en Guayaquil, 9 en Quito y 5 en Cuenca. Con la llegada de estos centros se abrió el campo de trabajo para los decoradores y posteriormente para los diseñadores de interiores, tanto por la necesidad de los empresarios de decorar los escaparates y los locales comerciales. En cuanto al sector mobiliario de Ecuador, en 1940 la Rothschild Metal Works abre una empresa en Guayaquil, que posteriormente cambia su nombre a Artículos de Acero, Sociedad Anónima ATU, en 1944, y se convirtió en una empresa líder
en el Ecuador. Entre los servicios que prestaban estaban los servicios de asesoramiento en diseño de interiores y customización de espacios. Además de esta tienda, abrieron también otras en la década del 70, 70 y 80, como son Foresta, Artecton, Arte Práctico, Colonial y de Arte, que eran algunas de arquitectos, otras de diseñadores de interiores y, bueno, de algunos empresarios. A la par, aparecen las representaciones de Kohn, Herman Miller y Knoll. Otro hito importante fue la Feria de Durán, que fue la primera, y luego abrieron otras nacionales e internacionales. También fue un campo de trabajo para la emergencia del campo de los diseñadores, por la necesidad que tenían los empresarios de destacar frente a los demás, a la competencia con los stands. Posteriormente, esta Feria Internacional de Durán pasó a la Cámara de Comercio y posteriormente a la Cámara de Turismo. Por otro lado, los medios de comunicación escritos, específicamente por medio de la publicidad en revistas y diarios del país, sobre productos, muebles, complementos y otros, empezaron a mostrar ambientes de casas modernas y decoradas, contribuyendo de una u otra manera a la emergencia y la demanda del campo del diseño de interiores. Es así que la publicidad expresa cambios respecto a la forma de decorar las casas en sus distintas estancias. La revista nacional Hogar, creada en septiembre de 1964, incluye temas de decoración, entre varios, y mostraban imágenes interiores de viviendas decoradas de acuerdo a las tendencias en boga. En un inicio, estas imágenes eran de obras creadas por los arquitectos y decoradores empíricos, pero con el paso del tiempo ya se volvieron publicitadas por obras de arquitectos y diseñadores de interiores. También circulaban en el país las revistas extranjeras, sobre todo las españolas, Inmueble, Buen Hogar, que es la versión del Good Housekeeping, Architectural Digest, Nuevo Estilo y otras. Posteriormente surgió también la revista Trama en 1977, que es una revista especializada en arquitectura e incluye temas de arte y de diseño interior. Perdón. Ya, la batería. Bueno, entonces la publicidad trajo consigo cambios en los gustos de la sociedad debido a la influencia que ejerció en el imaginario colectivo. Afloró entonces en la sociedad el deseo de ver decorar sus casas, no solamente los espacios residenciales, sino también los espacios de oficina y comerciales. Catherine, estás en la mitad de tu presentación. Ya, estableceremos ahora las vinculaciones del diseño de interiores con el arte y con la arquitectura, que se dio desde institutos, escuelas, facultades, algunas de artes y otras de arquitectura. Bueno, consideramos oportuno retroceder un poco en la historia y para conocer brevemente los antecedentes de las escuelas de artes con la finalidad de comprender mejor estas vinculaciones. Indagamos en las escuelas de artes y oficios, así como también en las escuelas de bellas artes, las que funcionaron juntas en un inicio en Ecuador y posteriormente se separaron. Establecemos que las escuelas de artes y oficios se crearon en el Ecuador para formar personal cualificado para las diversas artes y oficios. La primera se fundó en Guayaquil, conocida como el Protectorado, luego se creó la Escuela de Artes y Oficios, Sociedad Filantrópica del Guayas, denominada la Universidad Popular, en Guayaquil, y finalmente la Escuela de Artes y Oficios en Cuenca, conocida como la Maestranza. Por otro lado, también las escuelas de bellas artes se fundaron con la intención de formar el capital cultural de la nación, se consideran como la fuente de legitimación social de la práctica y producción artística del país. Tras su fundación, el arte fue reconocido como una actividad profesional moderna. Se fundaron también la Escuela de Bellas Artes de Quito, Guayaquil y Cuenca. La Escuela de Bellas Artes Crespo Toral, crea la Escuela de Decoración de Interiores, la misma que se considera el vínculo con el diseño de interiores. En 1968 la institución cambia el nombre de Escuela de Arte Superior, anexa a la Facultad de Arquitectura, y en 1990 pasa a denominarse Escuela de Artes Visuales. Respecto a estas escuelas, indagamos en las materias que se dictaban para compararlas con aquellas que constan en los planes de estudio de las primeras carreras de decoración y diseño interiores, que lo veremos después. Bueno, en cuanto a la arquitectura moderna, exponemos la vinculación con el diseño de interiores. Ambas disciplinas poseen ciertas similitudes y requieren cumplir con el mismo tipo de exigencias en cuanto a conocimientos y aplicaciones de distintas disciplinas asociadas a la ciencia, la técnica y el arte, independientemente de sus especificidades. Las primeras manifestaciones de la nueva arquitectura latinoamericana se presentan en Ecuador en tiempos diversos. Podría decirse que en Quito y Cuenca
un poco más tardío que en Guayaquil, a pesar de estar dentro del mismo país, ¿no? En diferentes regiones. Sí. En algunas obras se reflejan los cambios de la arquitectura moderna adaptada al contexto ecuatoriano, con techos inclinados, volúmenes, implementación de materiales, interiores con madera, piedra, etc. Destacamos la formación de los arquitectos pioneros que llegaron al Ecuador, también de aquellos que se formaron en el exterior con los principios de la nueva arquitectura y retornaron al país. Algunos se integraron a las cátedras y pues siguieron enseñando los principios de la nueva arquitectura. Transmitieron esto de generación en generación. En cuanto al marco teórico, tenemos varios conceptos, entre ellos, bueno, el campo disciplinar, la disciplina, el currículo, arte, estética, artes decorativos, decoración de interiores, diseño interiores, modernidad, arquitectura moderna. Partimos con la teoría de la acción de Pierre Bourdieu, en que dice que el campo es un mundo social, entre otros, un microcosmos que, tomado del macrocosmos, obedece a las leyes sociales que le son propias. Con autonomía, nomos, en el cual hay apuestas sociales, luchas, relaciones de fuerza, capital acumulado. Entonces, así fue como partimos para ir delimitando el campo disciplinar del diseño de interiores. En cuanto a la disciplina, al concepto de disciplina, consideramos necesario abordar las de Edgar Morin, James P.G., Armin Krishnan, Apostel y otros, y Clark Burton. Entonces, en el pensamiento de Morin, la disciplina es una categoría organizadora dentro de un conocimiento científico, instituye en la división y la especialización de trabajo y responde a la diversidad de dominios que recubren a las ciencias. Bueno, en vista del tiempo, James Paul Gee nos aportó con la división que hace específicamente entre campos académicos, entre disciplina y especialidad disciplinar. Ya. Armin Krishnan establece que las disciplinas se establecen a lo largo de la historia y una vez constituidas institucionalmente se distinguen por tener un objeto particular de estudio y poseer un bagaje de conocimientos especializados sobre este objeto, con teorías y conceptos que lo organizan, con lenguajes especializados, métodos y presencia multinacional. En cuanto a Burton Clark, las formas de organización de la vida profesional de los grupos particulares y académicos están íntimamente relacionadas con las tareas intelectuales que desempeñan. De aquí, Tony Burchard también con el concepto de tribus académicas. Ya. Que decía que propone el concepto de tribus académicas, las formas de organización de la vida profesional de los grupos particulares y académicos están íntimamente relacionadas con las tareas intelectuales que desempeñan. Ya. En cuanto al currículo, también tenemos varios conceptos. Fátima Adín Fernández y otros, Miguel Ángel Zabalza, César Cola, Alicia de Alba, Rita Álvarez de Sayas, Elizabeth Larrea, y también las teorías del currículo, por John Bobbitt, Ralph Tyler, Hilda Tava, Philip Johnson, Lawrence Stenhouse, John Eggleston, Stephen Kemis y Díaz Barriga. Ya. Para las concepciones de arte, nos basamos en el pensamiento de Tatarkiewicz, Martin Fitz, Arthur Danto, Adorno y Horkheimer. Tatarkiewicz dice que el arte, tal y como se entendía en la antigüedad y en la Edad Media, tenía un ámbito considerablemente más amplio de lo que tiene hoy en día. No comprendía solo las bellas artes, sino también otros oficios manuales. Y durante la Edad Media se distinguieron 7 artes liberales y 7 artes mecánicas. Simon Martin Fitz enuncia que en el Renacimiento surge un nuevo cuestionamiento por la búsqueda de una nueva división del arte. Y para Arthur Danto, cuando dijo que el arte ha muerto, no era que había muerto literalmente, sino que se había configurado una nueva expresión distinta a la que se entendía como arte moderno. Bueno, entonces todos estos aportes nos sirvieron y en eso nos basamos para trabajar la tesis. Arthur y Adorno ya eran una función sobre el arte para el arte en la ilustración. En cuanto a la estética, también nos basamos en los conceptos de Alexander Baumgarten, Julio del Valle, que también hizo un estudio, y Matilda Illica. Matilda Illica busca las relaciones entre geometría, estética, naturaleza y cuerpo humano, y ahí hay una imagen, ¿no? Las proporciones de la naturaleza y en las artes. Y el término artes decorativas o artes aplicadas, tomamos las conceptualizaciones de María Villalba Salvador, de la doctora María Villalba Salvador,
en que indica que el término de arte alude a aquellas piezas dotadas de contenido o aspecto artístico, cuya creación atiende tanto la forma como la función. Y también el trabajo de Francisco Javier Pérez Rojas acerca de la exposición de artes decorativas de París en 1925. Para los conceptos de modernidad, nos basamos en el de Anthony Giddens, Habermas, Marshall Berman, María Cristina Regadas y Carlos Altamirano. Giddens pues, se basa en la modernidad, lo ve como modos de vida social o organización que emergieron en Europa desde alrededor del siglo XVIII en adelante. A ver, señala las diferencias. Habermas señala la diferenciación institucional de la ciencia, la moral y el arte como ámbitos distintos de la actividad de manera autónoma y su validez en diversas cuestiones para la época mencionada. Marshall Berman lo ve como la condición de la vida y Regadas como una emergencia de una verdadera civilización. Carlos Altamirano indica que el desarrollo de la ciencia, principalmente la tecnología, determina que hay una acelerada acumulación y uso de conocimientos en todas las esferas de la actividad humana especializada. De arquitectura moderna nos basamos en Hugo Mondragón, Elio Piñón, Ángel Isaac y Torno Quiotes. Y en lo que es el espacio, por Belén Fusser, Lucius Won, Ana Calvera y Burbeck. Perdón, en lo que es el diseño, ¿ya? Y sus distintas concepciones. Ya. Para lo que es este diseño decoración de interiores, recurrimos a Jenny Gibbs, Anne Massey, Irina Montes de Oca y Lucía Risco. También Alison Carl White. Tenemos pensamientos tanto de Norteamérica como de Inglaterra, porque fue allí donde realmente empezó el diseño de interiores. Y para los conceptos de diseño de interiores, bueno, ellas narran los principios y las claves del diseño de interiores, en el caso de Gibbs, y también las diferentes etapas del desarrollo de la disciplina, ¿no? Y Irina Montes de Oca y Lucía Risco hacen la diferenciación entre lo que en sí compete una decoración de interiores. Alison Carl, los diferentes nombres que tuvo la carrera que me fueron dando a través del tiempo. Para los conceptos de diseño de interiores, nos basamos en Francis Chin y Corky Bingelli, ¿no? Donde define que el diseño de interiores es la planificación, la instrucción y el diseño de los espacios interiores de los edificios, y estos escenarios físicos satisfacen la necesidad básica de cobijo y protección. Crean un marco, influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que acompañan sus acciones. Afectan los puntos de vista, los estados de ánimo y la personalidad. Los principios del diseño de interiores también fueron mencionados por estos autores. Martin Heidegger, que nos basamos en él para conceptualizar lo que es el hábitat y el espacio, Edward Hall con el concepto de la proxémica y Rudolf Angel con la percepción. Bueno, aquí hemos puesto algunos extractos simplemente de algunas de las entrevistas, en este caso de los directivos de la carrera de diseño de interiores. Había una necesidad en esa época de empezar a diferenciar los campos de actuación profesional. Estamos hablando de un periodo de auge económico, también en el cual se estaban desarrollando muchos proyectos que requerían otro tipo de profesionales u otro tipo de competencias. Estamos hablando, por ejemplo, en el campo del diseño vinculado al comercio, en la necesidad de ver diferenciaciones no solamente en el tipo de servicio que se estaba prestando, sino también en la imagen, para lo cual alguien quería que trabajar en esa necesidad. Esto fue de Renzo Conte. Tenemos acá de los docentes fundadores antiguos, cuando se les preguntó sobre las profesiones, quiénes formaban parte de la cátedra de las carreras nuevas de diseño de interiores, y eran más arquitectos, fue la respuesta. Habían artistas plásticos, pintores, escultores, y estaba yo, la persona que entrevisté, Francia Rodríguez, que era diseñador de interiores, pero graduado en Roma, porque aquí todavía no había graduados. Los docentes investigadores de la arquitectura moderna de Ecuador, esta entrevista fue un extracto de la entrevista de Diego Leas. Los primeros modernos son los graduados en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, que fundaron el Colegio de Arquitectos, la Bienal de Arquitectura y la Institución de la Profesión. En este sentido, son trascendentes los que se graduaron en la Universidad Central. Y su arquitectura también, porque además ha sido la más paradigmática de todo lo que se ha hecho, y ahí sí me atrevería a decir, en el Ecuador. La opinión de, bueno, lo que Diego Bolívar. Bueno, a pedido de los miembros del tribunal, me pidieron que también entreviste a profesionales del diseño interior. Entonces aquí tenemos algunas de las respuestas
acerca de cómo eran los encargos de una obra para el profesional de decoración de diseño de interiores. ¿Qué es lo que hacían, no? Remodelación de espacios, decoración, fabricación de mobiliarios, asesoría en compra de muebles y elección de colores y materiales. Son diferentes respuestas, ¿no? De diferentes personas. Mi práctica se ha desarrollado en el campo institucional, en el que los proyectos se ordenaban a partir de un plan operativo. Básicamente se gestionaban aperturas o acondicionamientos de agencias. Y otra respuesta, sí, era residencial, era el diseño de closets, cocinas, baños, acompañamiento en el resto de la casa, a escoger iluminación, mobiliario y colores. Si era de oficinas, el mobiliario apropiado, su layout, iluminación. Y en comercial, el diseño más completo, mobiliario, layout, iluminación, letreros y escaparates. Y también tenemos otra de las respuestas, tenemos de 2 personas, en qué consistía el trabajo de un decorador y diseñador de interiores. Entrevista con el cliente para conocer necesidades y gustos del espacio y diseñar, toma de medidas del espacio y levantamiento del lugar, selección de materiales para la presentación de la propuesta, una vez aprobada. La propuesta del presupuesto, se da inicio a la obra con asesoría en compras de materiales y acabados, seguimiento de la obra hasta su entrega. En el contexto institucional, sostenía una entrevista con la autoridad regional para levantar las necesidades, cantidad de estaciones de trabajo, dinámicas de ocupación y atención, y en la reunión se esbozaba una propuesta. Una vez aprobada esta propuesta, era remitida a la jefatura de la infraestructura para que sean desarrolladas las ingenierías, potencia, redes de datos, iluminación sanitaria, etc. Una vez que todos generábamos los rubros de nuestra competencia, se consolidaba el presupuesto, junto con las especificaciones de la unidad académica administrativa, para que gestionen las adquisiciones. Aquí tenemos la ficha del registro de los planes de estudio, ya resumida con todas las carreras, que tenía los criterios del nombre de la facultad, nombre de la carrera, modalidad de estudio, pensum de estudios el año, áreas temáticas o curriculares, la duración, el trabajo final y títulos que otorga. Y podemos presenciar que fueron abiertas en distintas, cuando recién se iniciaron, ¿no? En distintos lugares. Por ejemplo, la primera que ya mencioné, la Escuela de Bellas Artes, luego la de Santiago de Guayaquil, en el Instituto de Artes Aplicadas, inició la de Quito, en el Instituto Tecnológico y Comercial, la Facultad de Arquitectura de la San Francisco, en la Universidad de Laica Vicente Rocafuerte se abrió en la Facultad de Arquitectura, el Colegio de la Comunidad de la San Francisco, y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Guayaquil. Si bien es cierto, fueron tiempos distintos, ¿no? Y la Facultad de Diseño en la Universidad de la SUAY. Las dos últimas pues pertenecen a otros años. Todas eran presencial, las áreas temáticas o curriculares las pueden observar aquí, ahí están los años en que iniciaron, los nombres de las carreras en sus inicios y la duración que tenían. Esta duración pues fue la que se registró en un inicio y de ahí en la tesis consta el desarrollo de cada una, ¿no? Catherine, estás en tus últimos 5 minutos para redondear. Ya, bueno, esto me pidieron que haga una comparación de las mallas de diseño de interiores y arquitectura, la hice en 2 tiempos distintos y las materias eran diseño básico, geometría descriptiva, dibujo técnico, perspectiva, matemáticas y técnica de expresión, las que se repetían, ¿no? Bueno, como aportes al conocimiento, la tesis trata sobre un espacio de conocimiento que no ha sido estudiado y tampoco abordado de manera sistemática. Este trabajo analiza las concepciones teóricas que delimitan el campo disciplinar del diseño interior y su especificidad, por lo que resulta innovador e interesante. La relevancia de esta investigación científica radica en el aporte significativo para la historiografía del diseño, específicamente la teoría de historia de la génesis del campo del diseño de interiores en el Ecuador. En este caso, con la mirada de una diseñadora de interiores. Se considera de interés para la comunidad científica debido a que contribuye a la generación del conocimiento, no solo para el campo del diseño de interiores, sino también para quienes realizan abordajes históricos de otros campos disciplinares afines o de otras especialidades del diseño. Las conclusiones, se han contestado las preguntas y se han cumplido con los 5 objetivos específicos y vamos a corroborarlas. El campo disciplinar de diseño de interiores, como todo campo, tiene su propia lógica y especificidad, siendo este reductible a la de otros campos. A la vez, este campo tiene patrones comunes en relación con otros como la arquitectura, el arte y el diseño. Como todo campo, posee sus propias normas constitutivas y prescriptivas, objetivos e intereses. Como parte del campo educativo, es una estructura social compuesta por agentes, directivos, profesores, estudiantes, que está relacionado a su unidad académica y a la vez a la institución a la que pertenece. Los profesionales, los que pertenecen al campo del diseño de interiores poseen un hábito diferenciado de los demás profesionales, es decir, una forma de pensar y actuar propia de ellos. El contexto se caracteriza por las múltiples transformaciones que acontecieron en el Ecuador en varios niveles y coincide con los acelerados cambios de la tecnología
que se dieron mundialmente en la modernización y en la globalización, produciendo un espacio de construcción del tejido social en las principales ciudades, caracterizado por una heterogeneidad cultural, étnica y socioeconómica. Fue una época de varias dictaduras militares y de juntas civiles que crearon un clima de inestabilidad política, la que perduró hasta su lento retorno a la democracia. Sin embargo, el descubrimiento, explotación y comercialización del petróleo, conocido como el boom petrolero, trajo prosperidad económica y social al país. Las escuelas de artes favorecieron la posterior emergencia de las carreras de diseño de interiores en sus programas de enseñanza. Constan algunas materias similares en las que aparecen registradas en los planes de estudio y las carreras de diseño de interiores. En artes y oficios, dibujo, geometría descriptiva, materiales, entre otras. En bellas artes, dibujo artístico, dibujo técnico, matemáticas. La arquitectura moderna llega al Ecuador con el arribo de los profesionales extranjeros que se establecen en el país y traen consigo las nuevas corrientes racionalistas. Se suman los ecuatorianos graduados en el exterior con formación moderna y con los principios del movimiento moderno. La nueva arquitectura se transmite a las siguientes generaciones en las aulas. Los arquitectos modernos, junto a las autoridades de cada institución, participarían en la creación de las carreras de diseño interiores. Las primeras carreras de diseño interiores se crearon en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito, en distintos momentos. Las carreras pioneras del diseño interiores iniciaron en institutos o colegios de la comunidad y estaban vinculadas a las escuelas de arte. Posteriormente, estas pasaron a ser adscritas a formar parte de las facultades o colegios de arquitectura, artes o diseño. Los modelos de enseñanza de las escuelas contemporáneas de diseño Bauhaus y UM sirvieron de referentes. Se corroboró la hipótesis general planteada en el estudio. El campo disciplinar del diseño interior de Ecuador tiene su origen desde el arte y la arquitectura y surge en un contexto de crecimiento comercial y se consolida con la creación de las carreras universitarias, tomando como referentes académicos el modelo de enseñanza de las escuelas contemporáneas de diseño en el periodo comprendido entre los años 1960 al 2005. Voy a proceder al cierre y al agradecimiento. Bueno, mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que a través de la unidad de posgrado me brindó el apoyo para realizar el programa del doctorado, a mi directora de tesis, María Fernanda Conte, por su guía y acompañamiento en este recorrido, a las autoridades de la Universidad de Palermo, Oscar Echeverría, Jorge Gaito, Roberto Céspedes, María Matarrese, y a todos y cada uno de los docentes que contribuyeron en esta etapa de formación, a quienes recuerdo con mucho cariño y aprecio. Un agradecimiento especial a Verónica de Valle, Marcos Sangrandi, Ana Cravino y Roxana Yunov, quienes fueron instructores en las cursadas. A toda la comunidad del doctorado en diseño por aquellos momentos compartidos y los lazos de amistad que formamos, en especial a mis queridos compañeros de la Corte 5, que creo que no está ninguno. Agradezco también a los entrevistados que amablemente contribuyeron con su tiempo para este estudio y un agradecimiento muy especial a mi familia por su apoyo incondicional, el amor y la paciencia durante este tiempo que he dedicado al desarrollo de este doctorado. Asimismo, gracias a todos los presentes por su tiempo. Somos nosotros los agradecidos, Catherine, bien, y sobre todo por el cumplimiento del tiempo previsto. Así que si les parece, vamos a la segunda etapa, que son las preguntas, las opiniones, los comentarios de los miembros del tribunal con tu posterior respuesta. Vamos uno a uno, y creo que el orden que vamos a utilizar es la doctora Larrea Solórzano en primer lugar, luego la doctora Cravini y finalmente la doctora Matarrese. Daniela, te escuchamos. Gracias, Roberto. Bueno, Catherine, primero quiero felicitar el alcance que se nota ahora en el trabajo de tu tesis. Yo creo que después del proceso de evaluación hay muchísimos parámetros de los que se habían señalado en aquel momento que han sido tomados en cuenta ahora. Yo personalmente siento en realidad una transformación muy importante en este recorrido que tú marcaste en torno a la lectura de cómo se fueron dando estos fenómenos. Creo que estos nuevos abordajes que retomas ahora y que nos expones permiten en realidad tener una visión mucho más sólida de cuál era la intención con la que tú partiste en este proyecto de tesis, y realmente siento que hay muchísimo recorrido en realidad desde el primer momento hasta este ya en tu presentación. En una primera instancia. Segundo, sin embargo, yo pienso que hay algunos elementos de los que tú señalas ahora en esta descripción de cómo se formaron las carreras que a mí un poco no terminan de encajarme muy bien, y quisiera que me aclares por ahí algunas situaciones para ver si puedo hacer este cierre. Sobre todo porque en la parte final de tu exposición nos mostraste una tabla donde se establecían ya
una periodización de cómo nacen específicamente estas carreras, y de hecho ahí queda marcado que la primera carrera que tú tomas como referencia en este proceso es la que se inicia en Cuenca en el año 1962. Luego está la de Guayaquil en el 71 y luego la de Quito en el 72. Entonces, el origen como tal o la base en la cual, desde la que se plantea como tal este currículo es precisamente la ciudad de Cuenca. Y algo que a mí me llamaba la atención en la tesis era que la información sobre todo marcaba más el ritmo de lo que estaba pasando en Guayaquil en torno al tema de la modernidad. Entonces ahí un poco la sensación que yo tengo es que en el caso de Cuenca, esta carrera que nace precisamente desde una escuela de artes y no desde una escuela de arquitectura, como pasa en el caso de Guayaquil, tiene otro contexto, que es precisamente el que marcó incluso el nacimiento como tal de las carreras de diseño en Ecuador. O sea, el surgimiento de estas carreras aquí en el país tiene un vínculo muy fuerte con el campo folclórico y con el campo del trabajo identitario y del trabajo cultural, que ahora yo no lo visualizo, al menos en esta proyección, porque todo queda centrado en torno al concepto de modernidad. Y me parece que si la primera carrera precisamente es esta que nace en Cuenca, entonces hay otra parte contextual que falta ahí profundizar un poco más tal vez, que se está mirando muy sobre la parte de algunos aspectos más macro, como este tema del boom petrolero, que por ahí generaron mayor dinamismo en el campo económico nacional, pero no fue un reflejo de lo que sucedió en todo el territorio. Y entonces me genera un poco esta preocupación de si realmente ese origen está muy anclado a la línea de este trabajo de estas escuelas modernas, o tiene más vínculo también con este proceso que viene más del recorrido de todos los estudios sobre el trabajo del folclore nacional que se hacían en la época. Entonces yo quisiera que tú me aclares un poco más a profundidad, digamos, cuál es esa relación o cuál es ese nexo en realidad que hay entre estos campos que tú señalas, cuáles fueron estos actores principales dentro de los campos o cuáles fueron estos agentes que estuvieron inscritos en estos campos que realmente te permite a ti afirmar el hecho de que es una propuesta de pensamiento moderno, muy occidental, la que da surgimiento como tal a la formación de currículo en estas carreras. Bueno, te escuchamos. Ya. Yo me enfoqué en los diferentes orígenes, ¿no? Entonces, realmente cogí las escuelas de arte porque fue donde encontré que se había iniciado la primera escuela, como el nombre de decoración de interiores. Sí, la modernidad es parte de, pero también influye mucho el arte, porque incluso la pintura, el dibujo artístico, que hoy en día, pues lamentablemente, bueno, ha habido mucho cambio en los pensos de estudios, pero era una parte muy importante de la carrera. Entonces fue por eso que yo me enfoqué en ese lado del arte. La modernidad está ahí, o sea, está, pero no es que necesariamente nace la modernidad. Ahora, en las 3 ciudades que tomé, fue justamente porque ahí fue donde se crearon las primeras escuelas. En lo que es Cuenca, sí, es verdad, es una ciudad con muchas artesanías que destaca por la paja toquilla y todas sus artesanías, no solo esa, ¿no? Pero también ellos, o sea, la crearon ahí, en este espacio del arte, por eso yo la tomé ahí. Algunas aparecieron como dije, ¿no? En institutos de artes, otras, de acuerdo al tiempo, en estos institutos de arte se anexaron a las facultades de arquitectura. Otras se quedaron y formaron facultades de artes visuales o facultades de diseño con el tiempo, que es la última, la de la SUAY. Ahora, Guayaquil siempre ha sido un poco más, por lo que es puerto, ¿no? Dio cabida a los cambios más rápido que Quito y Cuenca, que son de la región de la sierra, son mucho más conservadoras, y sobre todo Cuenca es muy conservadora. Entonces, bueno, fue por eso en que yo me basé en lo del arte, porque si arte se había, o sea, les daban materias de arte y todo. No sé si respondí a tu pregunta, Daniela. Bueno,
Yo comprendo el tema de la vinculación con el arte, más bien lo que quería era conocer cuál fue tu rastreo sobre este proceso, porque en el discurso que tú planteas ahora en realidad no se hace evidente cuál fue este enlace, más allá de que compartieran asignaturas. O sea, me parece que un poco la reflexión va más por el modelo de pensamiento que guió el nacimiento como tal de estas escuelas en cada uno de los territorios antes que la descripción como tal del currículum. Pero te agradezco, Katherine. Bueno, le damos espacio entonces a la doctora Cravino para preguntar, discutir, comentar. Bueno, también coincido con Daniela que hubo una evidente evolución desde las primeras presentaciones a ahora. Igual también hay cosas que me quedan como dudas, porque engrosaste el marco teórico, que en su momento tenía cierta debilidad, pero todavía le falta cierta operatividad. Hay como una desconexión entre toda una investigación que hiciste al principio y que después no la utilizás, o pareciera que no la utilizás. Pero tengo una consulta sobre una cosa que pones en la conclusión, que quizás deberías haber aclarado más, porque me parece que es muy interesante, y te voy a pedir que me lo aclares, ¿sí? Vos cuando estás hablando de la relación entre arquitectura y diseño de interiores, hablas de que es un campo, diseño de interiores, irreductible. Y mencionas que el diseño de interiores tiene normas constitutivas y prescriptivas que son propias. Me gustaría que definas un poco más esto, que no apareció antes en el desarrollo de la tesis. Bueno, como todo campo, pues se establecen primero dado por los agentes, los que están interesados, ¿no? Los que piensan en que este campo va a valer la pena, se establecen las áreas a enseñar, ¿no? Por un lado lo que es la formación y por otro lado los profesionales. Entonces en estas áreas teníamos la parte proyectual, que también funciona como talleres, pero algo distinto a lo que era Bauhaus. Tenemos la parte del diseño en sí, y también tenemos esta parte de los medios de expresión, los fundamentos del diseño, que son los primeros que se debe enseñar en el caso de la formación de grado. Y también en la actualidad pues se les enseña a hacer la crítica y a expresar sus trabajos, a defender sus trabajos. Normalmente nosotros, bueno, soy diseñadora interior, por eso digo nosotros, trabajamos también con la percepción de los espacios, porque el espacio sigue siendo el mismo, ¿no? Sea 3x5, pero es la percepción que se utiliza por medio de los colores, la iluminación, la ergonomía, la antropometría. Todos tenemos en mente, los que somos diseñadores, que debemos centrarnos en el individuo, ¿no? Que debemos crear espacios seguros, espacios funcionales, confortables también, y estéticos, ¿no? Y brindar una mejor calidad de vida a los ocupantes de esos espacios. O sea, esa es algo que está, y en la actualidad también sostenible, obviamente, inclusivos. Todos pensamos de esa manera en el momento de hacer nuestros proyectos o nuestras propuestas. No sé si te contesté. Me sirve tu respuesta, gracias. Gracias. Adelante, la doctora Matarrese. Marina. Hola, ¿qué tal, Katherine? Bueno, felicitaciones por haber llegado a esta etapa. Que ya es un logro, y por las modificaciones que has hecho en este último proceso de evaluación. Coincido bastante con las evoluciones de las dos juradas que me han precedido, y quisiera hacerte una pregunta con respecto a esta articulación que vos identificás entre el campo del arte y el del diseño de interiores, que es la siguiente, y me llama la atención que tomaste como parte del marco teórico a Danton, que claramente
habla y marca en su periodización dentro de la historia del arte, y tomás esa parte en tu cita inclusive y en el análisis, que es el arte después de la era del arte, lo que él define el arte después de la era del arte. Y, y por qué lo usás, dado que me parece que no te es muy operativo, digamos, porque luego hablas de la disciplina, digamos, ¿no? Respondería más una concepción de arte propia de la modernidad que de la posmodernidad, cuando dice el arte ha muerto, digamos. Entonces me llama la atención y quería que si lo puedes explicar un poquito. Sí, bueno, entre las sugerencias que me hicieron los miembros del tribunal, me sugirieron algunos autores, entonces igual lo puse, lo consideré, y bueno, me pareció muy interesante y es un autor también muy conocido. Y sí, o sea, el uno es de la modernidad, el otro es la posmodernidad, pero igual inició en la modernidad, ¿no? Pero ha habido un recorrido. Entonces, nosotros llegamos hasta el 2005, en el año del periodo de estudio. Entonces me pareció que sí estaba bien considerarlo igual. Gracias, Catherine. Gracias, María. Bueno, hasta aquí entonces el segundo momento de la participación del tribunal, con sus comentarios, con sus objeciones, sus preguntas. Y con esto terminaría la presentación. Ahora nos dividimos en dos. Mientras las 30 personas que te están escuchando se quedan en un grupo, a quien te propongo que les compartas el resumen como para que den una mirada, los miembros del tribunal, aprovechando la presencia del secretario académico y también la presencia de la directora, nos vamos al cuarto de deliberaciones. Sin irnos muy lejos, nos quedamos en el lugar, pero si me permiten, yo voy a hacer el grupo para reiterarnos. En primer lugar, corto la grabación. Perfecto. Eso. Perfecto. Dictamen de la defensa. A los 13 días del mes de junio de 2021, el Tribunal Evaluador, perdón, estamos con un problema en la fecha, 22. Sí, ya lo corrijo. Ok. ¿No había sido el año pasado? A los 13 días del mes de junio de 2022, el Tribunal Evaluador, integrado por la doctora Marina Matarrese, con DNI 268942226, la doctora Ana Cravino, con DNI 14435-341, y la doctora Daniela Larrea Solórzano, con cédula de identidad 1718993718, emiten el siguiente dictamen sobre la tesis titulada La conformación del campo disciplinar del diseño de interiores en el Ecuador, su origen desde el arte y la arquitectura y el diseño 1960-2005, de Catherine Cabanilla León, dirigido por la doctora María Fernanda Conte Guerrero. La doctoranda define a la tesis como descriptiva y este carácter lo lleva adelante en todo el documento. Apunta fundamentalmente a una descripción detallada y extensa desde los primeros conceptos hasta la consolidación del diseño de interiores en el Ecuador, tanto en el campo profesional como su incorporación a la academia. Sostiene siempre el carácter cualitativo del documento y el recorte que hace de 1960 a 2005, lo cual es adecuado ya que en este periodo se constata el surgimiento del diseño de interiores como disciplina emergente en el país. Las técnicas de recolección de datos son apropiadas, tanto las entrevistas como la recolección documental, aunque esta última podría haberse ampliado. La tesista se ha informado y apoyado en bibliografía pertinente y actualizada. El tema propuesto es de importancia para el campo del diseño, aunque originalmente los aportes que se daban a raíz de esta investigación, la recolección de información y el procesamiento de datos debieron mejorarse. Fue necesario revisar el modo en que se desarrollaba el objetivo y la hipótesis de trabajo relacionada con la escuela de la Bauhaus para evitar que la investigadora orientara esta conclusión sin dejar que los datos recolectados y construidos sean los que hablen. El proceso de análisis finalmente fue más allá de la transcripción de criterios de las entrevistas y referenció datos de los planes de estudio, donde el análisis fue más profundo, retomando algunos conceptos definidos en el marco teórico en este proceso y en las conclusiones. La voz de la investigadora en la construcción de esta tesis pudo haber sido más predominante. Hay varias ideas fuertes que se citan, aunque hizo falta profundizar en la búsqueda de algunos datos
que una vez recolectados y procesados le dieron mayor profundidad al análisis. Tal vez la doctoranda se limitó a corregir las sugerencias del tribunal, pero no asumió los abordajes conceptuales que hubieran correspondido, por lo cual no contestó realmente a las observaciones. Por momentos no usa con profundidad los autores que cita. Pareció más una suma de autores que una puesta en diálogo de los teóricos con la voz de la tesista. Por ello, la tesis presenta un tabicamiento entre los distintos aspectos, antecedentes o estado de la cuestión, el marco teórico elegido para el análisis y los datos surgidos a partir de la aplicación de las técnicas metodológicas. Asimismo, faltan referencias utilizadas y existen algunas no citadas apropiadamente. El resultado del escrito se presenta como demasiado extenso y se han identificado redundancias y repeticiones, así como la transcripción de los instrumentos metodológicos que no contribuyen a la generación de conocimiento genuino. En las conclusiones, la hipótesis se corrobora, sin embargo, la amplitud de la misma le quita algo de rigor a la investigación. Se valora el uso de la teoría de Pierre Bourdieu sobre los campos disciplinares. La arquitectura moderna en el Ecuador también se confirma como impulsora del diseño de interior. La autora propone que este trabajo sea base para investigaciones posteriores. Con respecto a la presentación, se reprodujo aquel aspecto mencionado acerca del tabicamiento nocional. No obstante, respetó el tiempo de la presentación, aunque no fue suficientemente clara en las respuestas a las observaciones del jurado. En función de los aspectos señalados, se destaca que la autora ha hecho una tesis que demuestra interés por su tema, dedicación y esfuerzo, por tanto se considera que la tesis está aprobada con 7 puntos sobre 10. Felicitaciones. Felicitaciones, Catherine. Bueno, tenemos todo tipo de aplausos. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Bueno, me encanta verlo a Florencio, que hace tanto tiempo que no nos vemos. Florencio, un gusto que estés con nosotros y realmente... Saludos, Roberto, un gusto verlos a todos. Hola, Florencio. Hola, Florencio. Hola, Florencio, ¿cómo Estaba andás? ahí comentando a Verónica, que la veo también ahí conectada. Un saludo, qué gusto verlos. Hola, Daniela, ¿cómo Bueno. estás? Hola, Florencio. Bueno, Felicitaciones, graduada. entonces. Gracias. Felicitaciones, doctora. Bueno, Catherine, una doctora más tenemos, y allí en la Católica de Guayaquil, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Bueno, que sigan los éxitos, que sigan los éxitos. Justamente yo acabo de venir de ahí, Florencio, y de hablar con el querido Jorge Vega Verduga, así que también tenemos mucha gente como punto de contacto. Bueno. Así es. Sí. Nada, contar que seguimos relacionados, estamos trabajando en algunas, digamos, proyectos de participación de los doctorandos. Uno de ellos es el que encabeza la doctora Marina Batarrese, que es el Instituto de Investigación, así que están todos, ¿no? Bienvenidos, Marina, a trabajar en ello, ¿verdad? Claramente, las puertas están abiertas, manden mail aportando intereses que hay mucho por hacer en el campo del diseño, por suerte, y hay mucho hecho también a esta altura. Así que, pero vamos por más. Ese es un poco el lema. Bueno, Catherine, este es tu tiempo. ¿Querés cerrar o agregar alguna cosa? Bueno, agradecerles nomás a todos por su tiempo y ya, nos veremos pronto. Bueno, tal cual, eso esperamos. Adiós a todos, felicitaciones, Hasta luego. un gran momento. Un momento Muchas de gracias a todos y a todas. una Gusto nueva verlos a aventura. todos. Adiós, Lo adiós. mismo. Adiós, un gusto verlos. A seguir Un gusto. construyendo Bien, Katy. redes.